que la clase pasada estábamos hablando de la comunicación y el trabajo que quedó para que ustedes desarrollaran pues en el tiempo suplementario tenía que ver con la lectura de un caso de una empresa y con la película Filadelfia. Quería preguntarles cómo les fue con la película. Bien, sí, señora, bastante interesante. Muy chévere. Pues, profe, muy bacana, chévere. Y Súper, tocó muy profe. a Bastante fondo. buena. Sí, pero fue un mensaje muy bonito. Muy conmovedora. Sí, sí, es una película excelente desde todos los frentes que uno la quiera ver, ¿no? O sea, desde la parte de comunicación, digamos que es una historia distinta, ¿m? Pero podemos verla desde la parte de salud, desde la parte legal, desde la parte espiritual, desde los derechos, bueno, desde tantas perspectivas como ustedes quieran, ¿no? Pero pues me alegra mucho que les haya parecido interesante y que les haya gustado, que pues era parte pues del objetivo de la actividad. Por supuesto, ya vamos a hablar en lo que viene de qué encontraron ustedes pues que tenía que ver con el tema de comunicación. Habían unas preguntas semilla, entonces me voy a permitir compartirles la pantalla en donde se encuentra declarada la actividad y vamos a hacer un par de participaciones para dar respuesta a esas preguntas de tanto el caso Marfan y la película Filadelfia y ya abordaremos otros temas de personalidad, de inteligencias múltiples, de trabajo en equipo, de estilos de aprendizaje, pues que tienen mucho que ver con la parte de comunicación. Entonces, así es como vamos a desarrollar la clase el día de hoy. Entonces ya permítanme, voy a compartirles la pantalla para que empecemos a trabajar. Bueno, me parece prudente que recordemos el caso y ya posterior a eso sí empezamos con las preguntas. Entonces, voy a leer la primera parte y luego nos vamos turnando para que me ayuden con la lectura. Entonces viene, la compañía Marsan Limitada es una empresa que lleva en el mercado casi 4 años y está integrada por 22 socios. Cada uno de ellos aportó 30 millones de pesos para su constitución. Se dedica a la elaboración de pasabocas, especialmente aquellos utilizados para la lonchera de los niños, y ha basado su éxito en la buena calidad de sus productos. Actualmente cuenta con 50 empleados, quienes aportan su fuerza laboral para atender el mercado nacional, ya que surte una gran cantidad de tiendas y almacenes de cadena, generando una producción mensual de 10,000 paquetes. Cada uno contiene una docena. Su cuerpo directivo está integrado por Haider Valencia, gerente general, Alberto Gómez, director administrativo, Marta Gómez, vicepresidente, Fernando López, subgerente administrativo. Su gerente, el señor Haider Valencia, un experimentado administrador graduado en la Universidad de Santiago de Cali y quien hace parte de los socios, indicó a su asistente que llamara por teléfono fijo o celular a cada uno de los inversionistas de la empresa para programar una asamblea extraordinaria y presentarles un proyecto que consiste en aplicar un nuevo plan de marketing con el cual busca incrementar las ventas e incursionar en el mercado internacional, perdón. Alguien que me ayude con estos dos primeros párrafos, por favor. El día de la asamblea, el gerente sustentó la propuesta y una vez debatida, fue aprobada por la mayoría de los asistentes, siendo autorizado
Haider a iniciar su aplicación. El primer paso fue buscar la asesoría ProExport, revisando su sitio web y solicitando vía telefónica una cita, quienes, entre otras cosas, ofrecieron varias alternativas para tener contacto con posibles empresas extranjeras interesadas en este tipo de producto. Haider envió varias propuestas por correo electrónico a las compañías indicadas, recibiendo respuesta a la cadena de supermercados World Market, una de las más grandes en Estados Unidos. Después de varios contactos, el gerente viajó a Miami para reunirse con el representante comercial de los almacenes, señor Smith, quien lo recibió y atendió con mucho interés después de varias reuniones en las cuales Haider sustentó ampliamente la propuesta. Fue aprobado y firmado en el convenio comercial, siendo solicitado inicialmente un pedido de 5,000 paquetes. Muchas gracias. Bien, otra persona que me ayude con lo siguiente. Yo, profe. A su Vale. regreso, Haider informó a la asamblea del resultado de su diligencia, quienes determinaron que era necesario recapitalizar la empresa para poder cumplir con el nuevo compromiso, surgiendo como propuesta aceptar la solicitud de 4 inversionistas interesados en hacer parte de la sociedad, quienes harían un aporte de 50 millones cada uno, o sea, 200 millones en total. La gerencia se reunió inmediatamente con los jefes del área, como son Saulo Ulloa, director comercial, Dina Ulloa, directora financiera, Carlos Barrera, director de recursos humanos, Humberto Santana, director de producción. En el comité les fue informado a los directores el convenio realizado con la empresa norteamericana y se les encomendó las siguientes actividades. A. Seleccionar un asesor experto en exportaciones. B. Hacer un inventario de los recursos técnicos. C. Elaborar un inventario de los recursos técnicos. D. Elaborar un plan para el manejo económico de la negociación. E. Determinar las necesidades del personal operativo. F. Analizar la competencia que se va a enfrentar en el nuevo proyecto. G. Negociar con los proveedores la materia prima requerida. H. Hacer contacto con las entidades bancarias para obtener los recursos necesarios. Y presentar un análisis de los costos. J. Desarrollar un plan de entrenamiento para el personal nuevo. K. Presentar una estrategia para la exhibición de los productos en los supermercados norteamericanos. Merchandising, bueno, eso. Merchandising, sí. Eso. L. Establecer la nueva estrategia publicitaria. M. Implementar el nuevo plan de seguridad industrial. N. Analizar económicamente la conveniencia de aumentar a 26 el número de socios. O hacer la programación de la producción. P. Promocionar a 2 empleados antiguos para los cargos de supervisor de producción y supervisor de calidad. Negociar la maquinaria, equipos y herramientas requeridos. R. Implementar un nuevo plan de control de calidad. Vale, muchas gracias. Pero esto no se ha acabado. A ver, ¿quién más me va a ayudar? Yo, profe. Vale. Dice, trazar una estrategia para ampliar el mercado en Estados Unidos. C, contratar 2 asesores comerciales para que se encarguen del mercado extranjero una vez impartidas las instrucciones a los jefes de área. Estos se reunieron y expresaron su compromiso para realizar las actividades correspondientes al departamento que lideraban. La gerencia se reunió con todo el personal de la compañía e informó del nuevo compromiso adquirido, solicitando su colaboración y comprometiéndose a ofrecer bonificaciones a los empleados que se destaquen por su compromiso y óptimos resultados en esta nueva etapa de la compañía, lo cual tuvo una receptiva positiva por parte de los empleados. Han pasado casi 14 meses desde que se implementó el nuevo plan, y los empleados se sienten inconformes con algunos procedimientos.
por lo cual el sindicato de los trabajadores de la planta de producción pasó hace 45 días una solicitud al Departamento de Talento Humano, el cual exige un incremento del 7% del salario, que costo anual 48.300.000 aproximadamente. Programar un descanso de 8:30 a 9 de la mañana, en el cual los empleados pueden consumir un refrigerio o desayuno. Costo anual 47.125.000 aproximadamente. ¿Continúo? Bien. Leas este último, porfa, y ya que nos ayude después otra persona. Ok, profe. Que la hora de almuerzo sea pagada por la empresa, pues actualmente se da de un espacio entre las 12:30 a 1:30 p.m. para que los empleados consuman sus alimentos, pero este tiempo no se reconoce económicamente por parte de la compañía, igual que en casi todas las empresas colombianas. Costo anual 86.250.000 aproximadamente. Vale, muchas gracias. Bien. Y nos vamos, creo que si no estoy mal es la última parte. Entonces, ¿quién me ayuda? Vale. Bueno, que se pague un auxilio anual de 300.000 por trabajador para compra de los útiles escolares de sus hijos. Costo anual 15 millones de pesos aproximadamente. Que en diciembre se reconozca una prima extra legal correspondiente a una quincena del salario a cada empleado. Costo anual 28.750.000 aproximadamente. Que se conceda una beca que cubra el 50% en el valor de cada semestre para los empleados que inicien una carrera en alguna universidad de la ciudad. Costo para 20 empleados, 56 millones aproximadamente. Las directivas del sindicato amenazaron a la empresa que si no aproban sus exigencias, se irían a un paro y posteriormente decretarían la huelga general. Los directivos de la compañía se reunieron una vez radicada la solicitud del sindicato y la analizaron negando todos los puntos relacionados anteriormente, pues consideran que la empresa no cuenta con los recursos suficientes, aproximadamente 277.425.000 anuales. Una vez informado el sindicato, se reunieron y hablaron con los trabajadores dándoles las instrucciones de hacer la operación Tortuga todos los días de 4 a 6 p.m., lo cual ha generado la caída en la producción indicada anteriormente. El sindicato le ha advertido a las directivas que si en los próximos 15 días no se aprueban sus requerimientos, entrarán en paro, lo cual podría llevar a la empresa a la quiebra. Y por último. ¿Leo ese, profe? Sí, por favor. Listo. Entonces, dice, los directivos de la empresa han investigado en diferentes páginas web, reportajes en programas televisivos, pauta publicitaria en periódicos, entre otros medios, y después de analizar diferentes opciones, se han reunido con varios asesores para que los guíen e indiquen el procedimiento a seguir, participando directamente en las negociaciones. Bien, muchas gracias. Entonces, calculen la dimensión del caso. No sé si ustedes notaron que es una empresa de carácter ¿qué? Limitado. Comercial. ¿Será familiar? ¿Es una MIPYME? Pues ¿O no es una en el MIPYME? de los gerentes, varios tenían el mismo apellido, por ejemplo. Varios de la parte administrativa tenían el mismo apellido, si ustedes notaron en la parte de gerencia comercial y pues del gerente general y eso, eran familiares. Entonces, ahí el corte de empresa pues obviamente es familiar y además de eso es MIPYME, ¿no? Porque no tiene más de 50 empleados. Bien, eso digamos que eso no tiene nada que ver con comunicación, es un dato ahí que yo estoy dando, ¿no? Y pues por supuesto que el problema inmenso que tenían al respecto, o bueno, más bien al querer hacer una reestructuración, una modificación,
reinvención de su empresa, porque con todas las funciones que les pusieron a esta gente de la comercial, prácticamente querían era como reconstruir la empresa. Y pues los del sindicato que estaban por el otro lado tenían una postura muy vertical y unas exigencias bastante altas, ¿cierto? Para sus empleados. Entonces dice acá, pues que con base en esa lectura que acabamos de hacer y que pues ya varios de ustedes subieron el análisis a territorio, entonces vamos a revisar pues los tipos de dirección de la comunicación. Recuerdan que la clase pasada precisamente hablábamos de que había una comunicación organizacional, ¿sí? En varias vías de acuerdo pues a los rangos jerárquicos, puntualmente. Entonces, de acuerdo pues a este relato, me gustaría que nos compartieran cuál comunicación ascendente se presentó en el caso. Profe, en mi opinión, la cuando el sindicato se reunió pues para informar por medio de pues porque han tenido comunicación ascendente es la que viene de abajo hacia arriba. Ajá, en efecto. ¿Hay algún otro ejemplo de comunicación ascendente? La primera es la que acabo de decir Diana, ¿no? Entonces, donde el sindicato que pues está representado por los empleados, digamos, de esa parte operativa, ¿cierto? Se comunicaron con los jefes para presentar pues esas exigencias que ellos tenían al respecto de sus condiciones laborales. Entonces, ese es un ejemplo. ¿Hay algún otro ejemplo? Yo considero que se vuelve a presentar cuando el sindicato le informa a las directivas que si no aprueban esas exigencias, se irían a paro. Sí, digamos que ese es otro momento, ¿no? Porque pues la idea era que determináramos cuántos momentos existían dentro del caso que se pudiera presentar este tipo de comunicación. Entonces, en ese sentido, pues está ese segundo momento también. Deme un momento, por favor, que me regalan un minuto, por favor, ya estoy con ustedes. Sí, señora.
Listo, chicos. Qué pena con ustedes que me estaban llamando del SENA. Bien, entonces, volviendo al cuento, íbamos en que habían detectado ustedes dos tipos de comunicación, dos momentos, perdón, de comunicación ascendente, básicamente fundamentadas en el sindicato y bueno, los empleados con sus exigencias a los altos mandos o a la dirección general de esta empresa. Entonces, ¿encontraron algún tercer momento? Bien, entonces, señor. Cuando la empresa comienza a comunicar con la empresa de Estados Unidos, aceptaron la propuesta de Marshall y comunicaban a las empresas decidiendo los cambios que se iban a dar. ¿No sería ascendente? Bien, lo que pasa es que la comunicación con otros proveedores de Estados Unidos, que creo que eso es lo que su merced me está preguntando, porque es que no le escucha así como muy bien, ellos estarían como a la par, ¿sí? No, digamos que no estarían ni por encima ni por debajo. ¿Sí es eso lo que me está preguntando? Sí, señora. Sí, vale, es que no le escuchaba bien. Bien, entonces, frente a... Ay, me devolví. Frente a la comunicación descendente, que es el otro momento, ¿qué encontraron? Ahí sí hay varias. Profe, pues ya encontré que los directivos de la compañía se reunieron y analizaron los puntos propuestos anteriormente por el sindicato. Ese es uno. Profe, yo encontré cuando la gerencia se reúne con todo el personal, informando del nuevo compromiso adquirido, solicitando su colaboración y ofreciéndole bonificaciones según el desempeño. Así es, ese es el segundo momento. También cuando Javier se comunica con su asistente para que llame a todos los inversionistas, ¿no? Ajá. ¿Qué otro? Hay otro súper importante. ¿Recuerdan ese listado de cosas por hacer? Cuando le comunicaron a sus empleados los pasos a seguir, ¿no? Cuando les dijeron que tocaba hacer el informe del informe del informe y que, bueno, tenían que hacer como unos 20 puntos y ahí participó la dirección comercial, ¿recuerdan? Cuando ¿Qué después fue? terminaron diciendo de que las personas que hayan tenido antigüedad también iban a ver para si le daban un puesto en su director y todo eso. Sí, para el mejor de la producción, o sea, como las propuestas que estaban haciendo. Exactamente. Todos los planes que estaban concretando. Exactamente. Así es. Entonces, ahí también se presentaron 4 momentos de comunicación en este caso. Y bueno, si revisamos la comunicación horizontal, ¿será que hubo o no hubo? Profe, creería yo que cuando se reunieron los trabajadores o los del sindicato para dar conformidades a sus jefes. ¿Cuándo qué, Joseph? Discúlpeme. Cuando los del sindicato se reunieron para ponerse de acuerdo sobre las inconformidades que tenían todos. Sí, así es. ¿Y eso Sandra iba a decir otra cosa? Pues sobre que se reunieron y hablaron con los trabajadores dándole la instrucción de hacer la operación Tortuga. O sea, digamos de que tenían que hacer eso debido a que los jefes no cumplieron lo que se había hablado anteriormente. No llegaron a un acuerdo. Ajá. Ese es el segundo. Bueno, ¿y qué otro momento de comunicación horizontal hubo? Profe, cuando el gerente programó la asamblea extraordinaria para presentar el nuevo plan de marketing con los socios. Sí, los socios están por igual, efectivamente. Cuando se reunieron también porque iban a agregar a 4 socios más que iban a dar un aporte mayor. Exacto, con los internacionales. Bien, ¿algo más de esa comunicación horizontal? Profe, también te pediría yo que cuando el sindicato les pasó la carta a los jefes, a
a los socios y se pusieron de acuerdo diciendo de que, o sea, que eso no se podía porque es mucha plata y la empresa acá también supondría yo, ¿no? Ujú, así es. Bien, ahí también fueron 5 momentos, perdón. Y por último está la comunicación informal. ¿Será que se presentó o no se presentó? Profe, pues yo noté que la advertencia que si no se aprueban sus requerimientos entrarían en paro, lo cual podría llevar a la empresa a la quiebra. Sí, profe, yo tengo eso igual. Que si en los Cuando próximos el gerente 15 días busca, se aprueban sus requerimientos. también cuando el gerente busca asesoría en otra empresa. Ujú. ¿Será que vimos de pronto como en ese caso como una intención de generar como de comunicación entre los empleados, pero aquella que no está provista de la formalidad de las palabras cotidianas, o todo fue más bien dentro de la formalidad? Sí se presentaron cosas informales, profe, en el sentido de que, digamos, los jefes no le dijeron la verdad a los empleados que no les iban a pagar las bonificaciones que daban y todo eso pues fue... Ajá. Entonces, ahí hay comunicación informal. También se presenta cuando tenemos chismes, conversaciones de pasillo, todo lo que no esté escrito hace parte de la comunicación informal. ¿Sí? Lo formal es lo que está escrito, lo informal es lo que no queda escrito. Entonces, ahí digamos que se presentaron varios momentos, como relatan ustedes, de comunicación pues informal. Bien, ¿qué canales de comunicación se utilizaron en este caso? Estaba la Tecnológico. carta, profe. El verbal. Conversación cara a cara, De uno a uno, conversaciones telefónicas. espere, de uno en uno, de uno en uno. Entonces dijeron por allá uno tecnológico, ¿sí o no? El otro dijeron que Sí, cara a señora. cara. ¿Qué otro? La carta, profe. La carta, bien. ¿Qué otra cosa? Documentos formales. Ujú. Las reuniones. Sí, Verbal. también. El del correo. Sí, el correo, el que tenía que enviar la señorita con todas las cosas que les tocaba hacer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro canal de comunicación? Colectivo, profe. Coloqué también que el emisor era el sindicato y el receptor talento humano, la junta directiva. Ujú, en efecto. Esos serían como los elementos, ¿no? De la comunicación, lo que acabo de mencionar, su merced, ¿sí? El emisor, el receptor, el mensaje, y sería que hubo retroalimentación ahí. Sí, señora. ¿Cuál fue la retroalimentación de ese caso? Ya cuando el sindicato toma la decisión de hacer la solicitud de esos puntos, ¿no? De acuerdo a esa información. Como de objetar, ¿verdad? Entonces, adicional a eso, o sea, ellos primero pues objetaron, ¿sí? Como que se defendieron y luego nuevamente, a partir de que la empresa dio su negativa, pues volvieron a objetar frente a esa toma de decisiones y a las arbitrariedades que la empresa pues estaba tomando con ellos. Entonces, eso sería, digamos, la parte de retroalimentación. Sería que funcionó muy bien esa sinergia, esa articulación entre emisor, receptor, mensaje, que es el que va de primeras, perdón, en el centro, codificación y retroalimentación. ¿Eso funcionó o no funcionó? Para mí no funcionó porque de todas formas se van a ir a huelga porque no les están cumpliendo. Y pues Sí. para mí tampoco, porque pues de todas maneras, al final digamos, del caso dice que si siguen así, la empresa puede ir a quiebra, ¿no? Entonces, Ujú.
y pues ambos perderían. Para mí tampoco, profe. Es que Para mí tampoco funcionó porque los directivos les habían prometido unas cosas y finalmente no las cumplieron. Entonces, con consecuencia de eso, pues se fueron mejor dicho, a paro. Exacto. Aunque no quiero ser abogada del diablo, ¿no? Pero ambas partes estaban reacias, por supuesto que a un proceso de negociación. Entonces, como que la parte directiva, los emisores, estaban transmitiendo una idea errada y los receptores, pues entendieron también las cosas de una manera distinta y no tenían postura de negociación. O sea, que ese diálogo no iba a ser asertivo por ningún lado. Por el contrario, se presentaban errores en la comunicación que los vimos pues la clase pasada, ¿cierto? Se presentaron juicios de valor, pues por supuesto que mentiras o información falsa dentro de pues toda la cantidad de mensajes que se llevaron de un lado hacia el otro y barreras de la comunicación, porque si notaron, pues por ningún lado se mencionó que existía como una comunicación asertiva, un diálogo asertivo, todo lo contrario, era muy complejo, digamos, comunicarse en las dos, en todos los sentidos, digamos que ascendente o descendente, y siempre se interponía como los recursos legales para las comunicaciones. Señora. Y también puede notar que había como una, pues digamos, en lo que uno lee, se puede notar también que había como una, digamos eso como agresivo, ¿sí? O sea, de pronto no agresivo a las peleas, a los puños, no, pero sí agresivo, digamos, en la manera como enviaron el informe, como lo entendieron y como después reaccionaron para hablar. Entonces hay como algo agresivo también en el informe, bueno, en lo que leímos. Claro que sí, acuérdense que teníamos estos tipos de comunicación, que pues era el asertivo, que pues eso no se nota por ningún lado, el pasivo, que pues tampoco fueron pasivos, y el agresivo, que pues definitivamente este texto, si bien no tiene, digamos, palabras soeces, sí tiene un lenguaje muy brusco y demasiado radical en ambos sentidos. En todos los grupos jerárquicos que se presentan en el caso, toda esa información es agresiva y determinante y pues sin ninguna intención de resolución de conflicto, que es pues digamos que lo peor o el agravante adicional, ¿no? Bien, muy bien. Entonces, ahora nos vamos a revisar lo que tiene que ver con el video de la película Filadelfia. Entonces, pues hay varios personajes, pero digamos que ya ustedes notaron a través de la película que todo se centra pues como en dos personas, ¿no? En el abogado, ¿sí? En este señor afrodescendiente que fue el que defendió a Joy Miller, ¿sí? En su lucha pues por la recuperación o el restablecimiento de los derechos que tenía como trabajador, ¿no? Entonces, cuéntenos qué barreras se encontraron de acuerdo pues a la clasificación que vimos la clase pasada y digamos a estos enunciados, que pues ahí aparece barrera psicológica, barrera semántica, fisiológica, administrativa y ambiental. Estas digamos que son las mismas que vimos en la diapositiva, solo que pues acá tienen otro nombre, pero pues resultan siendo las mismas. Entonces, ¿qué vieron ustedes en esa película que fue tan impactante? Pues, profe, yo vi que la barrera era psicológica porque digamos que tenían todos como el estigma o el tabú que porque él tenía SIDA iba a contagiar a todo mundo. Inicialmente Miller no quería representar a Becker porque pensaba en de pronto contagiar a su bebé que estaba recién nacida, a su esposa. También de una u otra forma le hizo el feo porque él no quería correr el riesgo de contagiarse y pues aparte de eso, él era homofóbico y pues Beckett era homosexual. Entonces la barrera que presentó frente al tema del abogado fue 100% psicológica, igual que con sus accionistas, sus socios. También fue una barrera psicológica porque todos pensaban que él había llevado el virus y la homosexualidad a la compañía y por eso fue que le hicieron ahí como esa trampa para hacerlo sacar.
y la fisiológica fue pues por su aspecto, ¿no? Porque pues él ya tenía rasgos se me olvidó, y cicatrices que le estaba generando pues obviamente la enfermedad. Entonces pues digamos que no era como lo que ellos buscaban, porque él representaba clientes muy importantes pues para ese bufete de abogados. Ujú. Bien, Diana, muchas gracias. Entonces, miren que de todos modos tiene mucho que ver el tiempo en el cual, digamos, se generó esta película y la crítica, digamos, que trae a colación este caso, ¿no? El VIH-Sida apareció en el año más o menos como de 1970, 75, fue que empezaron a aparecer los primeros casos. Aquí a Colombia, pues por supuesto que vino como una epidemia, por decirlo así, de casos de VIH después de 1980. Y pasó como en la pandemia que estamos ahorita, ¿sí? Que se generó la enfermedad, se generó la alerta, pero como no se había establecido un tratamiento como tal para la enfermedad, entonces empezaron a generar mucho rechazo hacia las personas que tenían pues VIH-Sida y aparte de eso las complicaciones que la enfermedad generaba en ese momento pues por la falta de tratamiento eran demasiado visibles. Así que digamos, en temas de autoimagen, autopercepción, autoestima y pues en la salud, por supuesto, eran bastante visibles las transformaciones que el ser humano tenía al padecer esta enfermedad. Entonces, cuando su compañera Diana menciona que se presentó una barrera psicológica, ella pues hacía locución, digamos que al diagnóstico de su enfermedad y a cómo fue él rechazado pues digamos, por su entorno laboral, ¿no? Pero si lo revisamos desde otra perspectiva, ¿de qué otra manera podría también darse esa barrera psicológica? ¿Será que, Profe, señora? quería decir algo. Es que pues, analizando la película de lo que vi, pues ahí uno nota que no fue, o sea, pues yo noté que no fue tanto la enfermedad del SIDA, porque ahí había otra persona que tuvo SIDA, que fue una señora que se contagió por transfusión de sangre, y ella no fue rechazada ni votada como lo hicieron con el señor. Ahí Sí. se ve más el caso es por el gusto de los hombres. Por la homosexualidad. O sea, se veía más eso que más que la enfermedad. O sea, ahí pues uno así ve que es la enfermedad, pero si nos damos cuenta cuando la señora declaró, ella no fue rechazada. Aunque ella no era homosexual, ni lo contagió con relaciones sexuales ni nada, pero igual tenía la misma enfermedad que tenía el señor. O sea, lo mismo. Entonces eso fue por género, o sea, no por tanto por la enfermedad. Entonces se puede ver que también el rechazo fue por eso, ¿sí? Más que todo por eso también lo noté yo en la película. Y que ese fue el motivo como que para que lo despidieran de su trabajo, porque en sí ellos no sabían de la enfermedad que él tenía en ese momento, sino de su orientación sexual. Y que antes, como el SIDA era como más relacionado con los homosexuales que así pues con las personas heterosexuales. Entonces era Igual como también que en esos años también digamos, los homosexuales no eran tan vistos. O sea, digamos, en el año de eso era muy reservado. O sea, la gente tenía que, o sea, digamos, las personas que tenían ese desvío sexual tenían que estar encerradas, no darse, nadie podía saber y todo tenía que ser a escondidas, ¿sí? En cambio, pues ahora es más liberal, o sea, más, sí, o sea, ya no es tanto el problema. O sea, hay un poco, pero no tanto, como en ese entonces. Profe, para mí sí es una barrera Profe, yo digo que psicológica pues, porque resulta que al ver que las clases sociales, las empresas y demás
siempre ha habido como un rechazo y homofobia a toda esta situación. Sí es una barrera psicológica por parte del protagonista, de los protagonistas y de la persona, del abogado y de la empresa, porque no están abiertos la mentalidad de ellos no es abierta a todo este tipo de situaciones. Y precisamente por eso, pues Tom Hanks, que es el protagonista, pues sé que toda esa parte psicológica hace que avance muchísimo más la enfermedad y llegue a la muerte. O sea que miren que son como dos maneras de ver estas barreras psicológicas, ¿no? Está la barrera de las fuentes externas que ustedes acabaron de mencionar y también está esa barrera psicológica personal, ¿no? Que es la otra arista de ese caso, pues, que se relató, ¿no? Inevitablemente, si no lo mataba una cosa, lo iba a matar la otra, porque, pues, por supuesto que la depresión le jugó una mala pasada a este personaje y pues eso también fue parte de las cosas que hicieron que su deceso llegara, entre comillas, tan pronto. Profe, yo también encontré la barrera psicológica, pues porque, digamos, pues yo lo escribí así, también la noto debido a que hay un mensaje no claro, debido a la enfermedad, que hubo miedo y impide una clara, precisa emisión del mensaje, en este caso por el abogado, o sea, él debió pensar que el hecho que él tuviera SIDA no es que se iba a contagiar de una vez, sino que, y él fue a pedir información al médico porque él fue al médico a pedir información. Entonces ahí yo noté que hay esa barrera por eso, o sea, porque de una vez pensó que porque le tocó la mano al saludarlo de una vez iba a estar contagiado. Entonces, de rechazo. Sí. También, pues, profe, yo en mi opinión digo que falta digamos, de conocimiento. No estaban, digamos, por la situación y por el momento, digamos, no sabían o no sabían de que cómo se contagiaba la enfermedad y todo eso. Entonces, digamos que por eso había mucho rechazo, en mi opinión. Sí. No, también está perfecta. Digamos que había una parte de desconocimiento que resultaba a la luz no solamente del caso de este personaje principal, sino que del resto de personas resultaba, pues digamos que generaban temor hacia la sociedad. Básicamente, ya de entrada generaban una barrera en la comunicación. Y lo que decía su otra compañera también, pues tiene razón en que pues se presentaba definitivamente por la sola existencia de la enfermedad y de este abogado en hacer un juicio de valor, porque realmente lo que él hizo fue un juicio de valor inicial para generar un rechazo hacia la persona sin documentarse. Entonces, son, digamos que varios puntos ahí. Bien, entonces, si lo vemos desde la parte semántica, en el uso del lenguaje, se presentaron barreras del lenguaje y escritura, ¿no? ¿No? ¿O sí? Sí, profe, yo pienso que sí, porque él nunca, el protagonista, Tom Hanks, nunca encontró la manera, el momento ni la manera adecuada para poderles decir a sus socios que pues que él tenía la enfermedad. Entonces yo pienso que ahí sí hubo una barrera de la comunicación, porque él por el miedo de que lo excluyeran o que pasaran otras cosas, nunca dijo que pues uno que era homosexual y dos que pues que tenía la enfermedad. Así es. Entonces, esa comunicación, digamos que no fue asertiva, ¿no? También por parte de él de notificar y por supuesto que en la parte ya de la empresa de generar pues una comprensión al respecto del caso de él. Joseph, ¿iba a decir algo? Pues que yo pensaba también que tenía una parte como semántica en la parte cuando él le va a pedir el favor al otro abogado
y el otro abogado, estando ideológicamente pensando del virus, o sea, no le prestó casi atención al verdadera comunicación que él le estaba dando, al verdadero mensaje que él estaba dando, que era que lo ayudara, hasta que me habló con la mujer y dijo que sí. Eso le sonó tan costeño. Bien, tiene razón, efectivamente. Bueno, si nos vamos a la barrera ambiental, ¿ustedes qué encontraron? ¿Qué vieron en los escenarios que mostraron en el entorno? ¿Será que ese medio ambiente, ese entorno incidió, influyó en algo para que, o positiva o negativamente, ¿ustedes qué creen? ¿Encontraron barreras de comunicación ahí? Pues hubo algo que vi, que fue cuando ¿cómo me explico? El muchacho le dice al abogado y lo invita a una fiesta homosexual. Y o sea, hubo una comunicación, no fue, yo pensaría que no fue tan escrita, sino como visual, porque él se dio cuenta de que las personas no eran como él pensaban. Entonces él cambió, yo creo que tenía una perspectiva de los homosexuales y en ese momento que tuvo esa fiesta, cambió todo por el ambiente que estuvo, pienso yo. ¿Alguien más tiene otro aporte? En la biblioteca, profe, cuando él estaba en la biblioteca también, digamos, el que estaba en la biblioteca también le hizo el feo y como que quería que se fuera del lugar o que se escondiera. Sí. Y también cuando habló con el otro abogado, cuando estaban en el bar, que estaban ellos los dos, ellos estaban ahí tomando, los de los abogados, Sí. y que estaban tomando el pelo, y él digamos, el señor bueno, el señor negrito, sin ofenderlo, que pues así digo, él le estaba diciendo a él que, le estaba diciendo, no soy racista, él estaba diciendo que dejara de hablar mal, digamos, de ellos, de la parte de los homosexuales. Y entonces el señor también le decía que si era que, y él antes dijo, pero es que usted antes era igual. Entonces el señor negrito le decía, pero ya había cambiado la manera de pensar porque ya había conocido cómo era, ¿no? Y ahí lo dejó callado, pues haciendo una broma pesada también a él, ¿no? Y también se notó que hubo como comunicación agresiva, ¿no? O sea, de pronto no al puño ni nada, pero sí también como a la defensiva, como, sí, como palabras. Sí, de hecho en la película hay muchos momentos de comunicación agresiva, también hay comunicación pasiva, ¿cierto? Cuando el protagonista, pues digamos que omite información, no cuenta, toma una actitud pues de depresión, esa es una comunicación pasiva, y comunicación asertiva, pues finalmente, ¿en algún momento ustedes la vieron? Sí, profe, cuando ya el juez le dio la razón, o cuando el jurado le dio la razón al protagonista y ya llegaron a los acuerdos y como en teoría como que lo indemnizaron y eso, yo pienso que en ese momento fue cuando ya hubo una comunicación asertiva porque se dieron cuenta qué era lo que había pasado, el por qué había pasado y le dieron la solución a la situación. Pues tristemente él muere y no puede disfrutar de su triunfo, pero pienso que en ese momento fue cuando hubo la comunicación, pienso yo, no sé. Sí, pues prácticamente ese es como el final de la película, ¿no? Profe, también hay como Sí, señora. En la familia, ¿no? O sea, ahí la familia de él no lo juzga, ¿sí? O sea, hay buena, o sea, se notó que hay buena comunicación en el rango familiar, o sea, en su casa, con su familia. Se notó que Así sí es. había comunicación asertiva en ese pedacito. Sí, efectivamente. Bien, ¿y administrativa? ¿Administrativa encontraron barreras? Sí, profe, cuando a él se le pierde el documento que tenía que enviar. Así es, ese es uno de los momentos. ¿Hay algún otro momento de barrera administrativa? Cuando le echaron del trabajo también por tus manchas, profe. Profe, y Yo también cuando que no- casi pierde
pierde el caso, ¿no? O sea, cuando casi pierde el caso que le llamaron la atención. Y ahí fue cuando también esto, y él dijo que lo había logrado así por pocos minutos o segundos que casi no llega. Así es. Dice Vanessa que cuando lo echaron del trabajo, que pues parte de eso lo mencionaron ahorita, efectivamente se generaron barreras administrativas que afectaron pues los canales de comunicación y pues se presentaron errores de comunicación y pues no hubo una asertividad pues en el trato en todas estas situaciones que ustedes acabaron de mencionar. Bien, ahora este último punto tenía que ver mucho pues con las personas que trabajan actualmente o que han trabajado, que tienen algún tipo de experiencia, eh, que tienen algún tipo de experiencia en el área, ¿no? Entonces dice que existe alguna barrera comunicativa entre el protagonista y el consejo de administración de su empresa. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? Sí, en el momento de que alguno de los socios como que puso entredicho la religión, cuando dio el ejemplo de que era hombre-mujer y no hombre-hombre, y cuando pues, digamos aparte o haciendo un paréntesis, cuando afuera se ven las pancartas de apoyando y ¿cómo se diría? Y rechazando el juicio. Ajá, así es. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Bien, entonces, si notaron a raíz de los ejemplos que hemos trabajado desde la clase pasada en el tema de comunicación, yo creo que a todos nos queda pues la moraleja, la enseñanza de que para cualquier situación que nosotros tengamos, digamos, ya sea a nivel interpersonal o a nivel digamos, en las organizaciones, nuestras familias, en la formación que tenemos en este momento, todos debemos en la medida de las posibilidades aplicar comunicación asertiva, tener diálogos asertivos y ser muy claros en la comunicación, porque con cualquier pequeñez se limitan, digamos, estos procesos de comunicación y hacen que las cosas fallen. Y pues no se genere un mensaje adecuado y pues no haya una retroalimentación adecuada, que finalmente es como lo que se busca siempre. Entonces, por esta razón, digamos que si ustedes han notado, todos los temas han venido como relacionados, ¿no? Empezamos esta competencia con lo que tenía que ver con proyecto de vida, pasamos a hablar pues de los derechos, que es muy del ser, muy de la persona. Luego empezamos a hablar de comunicación, que también pues incluye ese desarrollo del ser humano. ¿Mm? Y vamos a empezar a hablar de un tema súper importante, que es lo que corresponde a estilos de aprendizaje, a personalidad, a inteligencia, ¿sí? Que son factores que digamos que todos debemos tener en cuenta, que influyen, por supuesto, en nuestro aprendizaje, si hablamos de la formación, y influye, por supuesto, que en el desarrollo de nuestro ser y en el trabajo que pues desarrollamos día a día. Entonces, voy a empezar a compartir pantalla con la presentación que les tengo preparada para que abordemos estos temas. Entonces, denme un momento, porfa. Bien, entonces, vamos a ver.
Bien, entonces tenemos aquí varias cositas que vamos a trabajar. Entonces, a partir de este momento, yo ahora, digamos, en los intervalos de la conversación que vamos a tener y de los temas que voy a desarrollar, les voy a ir dando unos enlaces, ¿listo? Entonces, toda la información que ustedes desarrollen en esos enlaces, que por supuesto les voy a explicar qué es, deben guardarla en un Word, ¿sí? Deben tomar pantallazos. ¿Listo? Entonces, apenas yo empiece a dar las indicaciones iniciales, ya saben para que dejen guardada la evidencia, porque lo que ustedes desarrollen en cada uno de esos enlaces que yo les voy a compartir, deben subirlo al final de la clase a Territorium para generar la evidencia de la actividad del día de hoy. ¿Listo? Entonces, como les decía, bueno, aquí esta parte ya la hicimos. Entonces, lo primero que vamos a desarrollar es un test de personalidad. Entonces, ese test de personalidad nos va a permitir a cada uno de nosotros vislumbrar, digamos, o a que encontremos una descripción general de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo nos comportamos, cómo actuamos. Y por supuesto que esto no es para evaluar ni de manera positiva ni de manera negativa a ninguno de ustedes, ¿sí? Simplemente es un ejercicio para que revisemos y reconozcamos cuál es el tipo de personalidad que cada uno de nosotros tenemos y pues obviamente empecemos a trabajar en las acciones de mejora que tienen que ver pues con algunas acciones que de repente no están bien articuladas con los temas que hemos trabajado previamente, con lo de comunicación y proyecto de vida básicamente, ¿listo? Entonces, este test de personalidad cuenta con un total de 163 preguntas de respuesta simple, o sea, sí o no, y algunos de respuesta múltiple en donde uno coloca totalmente de acuerdo o de ninguna manera estoy de acuerdo, ¿sí? Entonces lo van a contestar online y ahí les va a arrojar un pantallazo. Entonces ya voy a abrir el test para poder mostrarlo, para que ustedes se den cuenta cómo es la pantalla que van a observar cuando ustedes abran en su computador y el tiempo que van a tener para desarrollar este test. Entonces, denme 2 segundos mientras copio el enlace y ya les muestro lo que ustedes van a encontrar cuando lo abran. Espérenme un tantico mientras me abre esto. Voy a dejar de compartir para irme directamente a la página de internet. Entonces, este test de personalidad me determina unos factores de la personalidad. Entonces, ¿cuáles son los factores, digamos, que evalúa o determina este test? La afectividad, el razonamiento, la estabilidad, la dominancia, la impulsividad, la conformidad grupal, el atrevimiento, la sensibilidad, la suspicacia, la imaginación, la astucia, la culpabilidad, la rebeldía, la autosuficiencia, el autocontrol y la atención. Entonces, en la parte de abajo, entonces, por decir algo, entonces esta es la primera pregunta, ¿me dejo llevar por los demás? Entonces, aquí dice totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo, perdón, que es el número 1, y totalmente de acuerdo, que es el número 5. Entonces, usted debe moverse en este rango de posibilidades para emitir su respuesta, ¿sí?
Entonces, usted colocará el valor que para usted represente cada una de las preguntas. Entonces, aquí pues están todas. Y llego hasta la pregunta 163, contesto y le doy clic en calcular resultado. ¿Sí? Ahí cuando yo le doy clic en calcular resultado, pues me aparece, por supuesto, el tipo de personalidad que yo tengo y pues me aparece una descripción. Ese es el pantallazo que cada uno de ustedes debe tomar para pasar al Word, pues de que ustedes sí han realizado la actividad pues que les estoy mostrando en este momento. Como son 163 preguntas y hay que pensarlas realmente, no contesten por favor a la ligera, ¿sí? No es un ejercicio en el cual yo vaya a evaluar lo que usted contestó, si lo hizo bien o lo hizo mal, porque es una introspección, o sea, es una evaluación de mí mismo. O sea que los resultados que obtengan no son buenos ni son malos, simplemente determinan la personalidad que usted pues tiene. Entonces, para eso van a tener 40 minutos para que desarrollen el test. El enlace en este momento por el chat de acá de Meet. Bien, entonces, no sé si es clara la orientación. Profe, o sea que solo se le toma la captura al resultado. Ah, ok, Sí, señor. gracias. A cada pregunta, Sí. ¿cierto, profe? A cada pregunta de las 163. No. En el test al final, donde usted dice calcular resultado, cuando usted le da calcular resultado, ahí le bota otra pantalla, en donde le dice el tipo de personalidad que usted tiene de acuerdo a la respuesta que dio, a las 163 respuestas que dio, ¿sí? Entonces, ese es el pantallazo que usted va a tomar, porque si no, imagínese si le toma las 163 preguntas, eso se convierte en un documento interminable, no, solamente es el resultado que obtenga al final, ¿listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, entonces son las Una 6 pregunta, ¿y eso se envía por dónde? ¿A territorio o al grupo? a territorio, pero, o sea, en este momento no, porque este no es el único ejercicio que vamos a realizar, simplemente es para que usted tenga el documento ahí y a medida que va Profe, qué avanzando pena, la la puedo clase. entrecortar, ¿no? ¿Me puedes repetir? Claro, le decía que sí lo tiene que subir a Se te escuchó territorio. entrecortado y no te entendí, qué pena, profe. No sé si ya me escucha mejor o no. Sí, señora, ya. Ahora, entonces le decía que el pantallazo lo guarda en su documento de Word, pero no lo sube a territorio todavía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la clase vamos a desarrollar otras actividades que va a tener que tomar evidencia y va a tener que adjuntar a ese Word. Entonces, solo lo hace cuando finalicemos la clase. ¿Listo? Ah, vale, profe, gracias. Bien, entonces son las 6:45 de la tarde. Nos vemos 7:30 de la noche. ¿Listo? Entonces, Ok, profe. 7:30 retornamos. Ay, bien. Quienes quieran se pueden quedar ahí conectados. De lo contrario, pues pueden abandonar la conversación sin problema.